Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que hayan tenido un buen día, que hayan tenido salud. Vamos a pedir la dirección del Señor antes de empezar en esta noche. Por favor, acompáñenme. Amado Señor, gracias le damos, Padre, por este día que nos ha permitido vivir. Gracias, Señor, por la salud, por los alimentos, por la salud también que da a las personas que amamos, nuestros hermanos. Rogarle por aquellos que están pasando momentos difíciles en todos los aspectos, que usted pueda también, Señor, obrar en su misericordia. Señor, queremos pedir su dirección antes de iniciar este estudio, por favor. Es nuestra petición en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, habíamos iniciado el anterior estudio, la carta a Éfeso, la iglesia que había abandonado su primer amor. Decía el capítulo 2, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cada creyente lamentablemente puede tomar esta decisión, porque es una decisión en un momento determinado de dejar el primer amor. Pero gracias al Señor que el amor de Dios realmente nunca nos abandona. Ya lo había mencionado el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aunque hayamos perdido ese primer amor, gracias al Señor que puede ser restaurado si nosotros seguimos sus instrucciones, ¿no? Y en esta noche vamos a ver algo de eso, comenzando con la primera, y dice el Señor: recuerda. Ahí en el capítulo 2, versículo 5, nos va a mencionar, dice: recuerda por tanto de dónde has caído, dice las Escrituras, ¿no? De dónde has caído. Y el Señor les va a llamar a que puedan ir un poco al pasado y poder recordar ciertos privilegios que habían tenido. La iglesia en Éfeso había tenido varios. Uno de los privilegios grandes que había tenido era los maestros, buenos maestros que había tenido, hombres fieles, hombres que amaban al Señor. Ahí estaba Apolos. El libro de los Hechos lo describe él como varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y él había trabajado en esta iglesia, había enseñado acá. Pero también estaba Timoteo, este joven que tenía buen testimonio en Listra, en Iconio. Cuando el apóstol Pablo va ahí, pasa por esas ciudades en su segundo viaje misionero. Ese era el testimonio de este joven pastor. Pablo ya había mencionado algunas cualidades de él en el libro de Filipenses, diciendo que a ninguno encuentra como él, que tan sinceramente ame a los hermanos. Dice: compañero, ha servido conmigo como padre a hijo, o como hijo a padre. Y ahí estaba Timoteo. También habían trabajado acá o enseñado Priscila, Aquila, el apóstol Pablo, que creo que no tenemos que mencionar nada más, ninguna cualidad acerca de él, ya lo conocemos, pero más de 3 años dedicándose a esta iglesia. Y sin duda estaba el apóstol Juan también. Algunos dicen que salió de acá para el exilio en Patmos, y cuando volvió, cuando fue liberado después de 8 meses de esta prisión, de este exilio, él volvió también a esta iglesia. Así que con razón era una iglesia que tenía mucho conocimiento, que tenía sana doctrina, pero tenía estos privilegios. Todo lo que había alcanzado, el pastor Samuel Pérez Millo dice que posiblemente era una iglesia numerosa. Entonces la altura de la que habían caído realmente era muy, muy alta. Dios le había dado muchas cosas a esta iglesia. Entonces Dios les dice que por favor vuelvan en sí, reflexionen acerca de la situación en la que ellos se encontraban. Todas estas cosas, el servicio, el sacrificio, el separarse de los malos, de los que decían ser apóstoles y no lo eran, era como que ellos sentían que estaban muy bien. Como que todo esto tapaba la verdadera condición espiritual en la que ellos se encontraban.
y les dice a la manera del hijo pródigo, vuelvan en sí. Recordemos que este muchacho se había ido a esta ciudad alejada, apartada, y vivió perdidamente. Llegó a una situación, a un punto donde él deseaba llenar su vientre con la comida de los cerdos, y dice las Escrituras textualmente, y volviendo en sí. El muchacho llega a entender que tenía todo al lado de su padre, tenía una posición de hijo, tenía bienes, tenía todo lo necesario, pero él recuerda eso y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tenían pan y yo acá perezco de hambre? Y era el mismo llamado, que ellos puedan ver la situación al punto al que habían llegado como iglesia, de tener muchas cosas buenas, pero de haberse enfriado, haber perdido la devoción, esa relación íntima y profunda con el Señor. Entonces, la primera instrucción del Señor para que vuelvan a su primer amor es, dice, recordar. Pero también en segundo lugar, dice las Escrituras, ahí en el versículo 5 continuando, dice, y arrepiéntete. Y todo lo que le va a decir, todas estas instrucciones que el Señor menciona son mandatos, no son sugerencias simplemente, y les está diciendo que lo hagan prontamente, que no se tarden en hacer esto. La instrucción, el llamado, la exhortación, la amonestación no simplemente es a recordar la posición que antes tenían, era también a dejar de vivir de esa manera. El hijo pródigo no solamente entró en cuenta de hasta dónde le había llevado el pecado, sino que toma la decisión y dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, así que hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía que no importaba que él llegase a ser uno más de los trabajadores, estar al lado del Padre era el mejor lugar donde él podría estar. Él estaba dispuesto a abandonar, a renunciar a su posición de hijo, gracias al Señor que su papá no estaba con la misma disposición de renunciar a su posición de padre. Y cuando él vuelve, él lo abraza, dice, en sus brazos, hace una gran fiesta, el mejor anillo, zapatos, vestirle, y sin duda esa es la actitud y el gozo, ¿no?, de nuestro Señor cuando un pecador vuelve, se arrepiente y vuelve al Señor, ¿no? Y el llamado era este, arrepiéntete, que tu forma de pensar, que el entrar en sí, el aceptar la situación pecaminosa en la que estás, te lleve a cambiar de dirección. Y la dirección a la que tenemos que ir sin duda es a Cristo. Si hay alguien que siente dolor, tristeza, inclusive lágrimas por los pecados que ha cometido, pero no va al Señor, lo único que está pasando en él es un remordimiento, como pasó con Judas. Devolvió las 30 piezas o las piezas de plata con la que le pagaron para entregar al Señor, pero luego fue y se ahorcó. El arrepentimiento genuino te ayuda a ver tu situación, a confesar tus pecados, a que te duela. La tristeza, dice, según Dios produce arrepentimiento, pero te lleva a Dios. Y entonces la segunda instrucción era esa. Primero, dice, recuerda de dónde has caído. Miren, Dios nos ha hecho, queridos hermanos, reyes y sacerdotes. Dice, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando no éramos nada, cuando éramos enemigos de Dios, nos ha reconciliado con Él y tenemos una posición de tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, y a veces ignoramos eso, no valoramos y nos vendemos al pecado, vivimos perdidamente. Pero el llamado es al arrepentimiento, a cambiar de dirección, volver a Dios y andar en sus mandamientos. En tercer lugar, dice las Escrituras, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y habíamos mencionado cuando habíamos hablado de la pérdida del primer amor. Miren, la amonestación acá no es a la iglesia a que haga más obras, ¿no? Porque lo hacía. No era a servir la exhortación, no era a sacrificarse, porque era una iglesia que con arduo trabajo, con esfuerzo, servía al Señor. No era alguien que tenían que ellos tener cuidado de la sana doctrina, de las enseñanzas. No, tenían mucho conocimiento, habían aprendido de los mejores maestros. La exhortación es a que vuelva a su primer amor.
Las primeras obras sin duda hablarán de oración, lectura de la Biblia. Hemos mencionado mucho esto, pero también de la congregación. Hay muchos cristianos que menosprecian esto de reunirnos como hermanos, de intercambiar palabras, de animarnos mutuamente. Nos quedamos, ¿verdad?, con Hebreos 10:25, cuando dice no dejen de congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero leamos el versículo anterior, el versículo 24 dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siempre digo, asistencia no es lo mismo que congregación. Podemos asistir a la iglesia, estar presentes ahí, termina el mensaje y vamos a hacer nuestras actividades y no desarrollamos una comunión con los hermanos, pero eso no es congregar. Sé que en este tiempo no nos estamos congregando por la cuarentena, pero estamos utilizando muchos el Zoom, donde podemos vernos algunos el rostro, podemos saludarnos, y acá, hermanos, creo que es muy oportuno hacer un llamado, una reflexión también. Hay muchos, ¿no?, sin duda no quieren prender su cámara, están ahí como presentes con el nombre, pero a veces están ausentes en mente, en espíritu, y no, tal vez no es importante para muchos de ustedes, pero debería ser. Tal vez usted puede decir, yo no necesito de nadie, yo estoy bien así, pero no se ha puesto a pensar que tal vez otros pueden necesitar de usted. Recuerde que el Espíritu Santo ha puesto dones en usted para edificar al cuerpo de Cristo. Su iglesia lo necesita, sus hermanos lo necesitan, sus pastores quieren contar con usted. Y querido hermano, es importante que volvamos a nuestro primer amor, no solamente en la oración, hablando con Dios, no solamente en escucharle mediante la palabra. Necesito que en mi vida pueda estimular a otros al amor y a las buenas obras. Y dice acá, haz las primeras obras, empezá por ahí, cultiva una relación con el Señor, empezá a cultivar una relación con los hermanos, participa. Es triste ver que algunos son muy diferentes con sus amigos en la universidad y rían y juegan y comparten y tienen una vida social, participan de sus actividades, pero no quieren participar de ninguna en la iglesia. Y tenemos retiro, no, yo no voy. Y un campamento, no, para mí no son esas cosas. Hay una actividad importante en la iglesia, no, yo no, solamente domingo. A veces los jóvenes, ¿verdad? No, yo voy solamente domingo y se acabó, pero no tengo una relación con otros jóvenes de mi misma edad. Entonces dice acá, y la exhortación es esa, haz las primeras obras, dice el Señor. Y va a haber una advertencia a esta iglesia, si no quiere salir de esa condición. La situación que el Señor menciona acá era insostenible para la iglesia del Señor. Una iglesia en estas condiciones no podía continuar así. Y Él va a dar una advertencia y va a decir, pues si no, dice, vendré pronto y quitaré de ti. Bueno, acá habla primero de venir pronto, ¿verdad? Y esto no esta venida no está hablando de una venida escatológica. Recordemos, aunque el énfasis de todo el libro, el contexto de todo el libro, da la importancia a la segunda venida de Cristo para establecer su reino, pero la venida acá no es futura, sino presente, y es una venida de juicio. Recordemos que estamos hablando bajo el punto las cosas que son, y el Señor está escribiendo a iglesias locales que existían en ese tiempo, no es la aplicación directa que habíamos mencionado. Entonces acá la advertencia es que voy a venir inmediatamente si ustedes no se arrepientan, y voy a emitir un juicio. Dice, y el juicio sería, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y acá en esta imagen podemos ver, es un candelabro que estaba ahí en el tabernáculo, estaba a un lado, muy cerca de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. La luz natural había sido eliminada completamente de la tienda del tabernáculo por las pieles, por las cortinas. Entonces la única luz que había era la que sostenía el candelabro. Ahora, si este candelabro no estaba cumpliendo su función, no alumbraba, no tenía ningún sentido que permaneciese como parte de los utensilios del tabernáculo, debería ser retirado. Y creo que el Señor quiere decir eso. Recordemos que los candelabros representaban a las iglesias. Hermanos, no nos olvidemos que la iglesia no va a ser reconocida ante la sociedad, ante los inconversos, por la doctrina que predica, de ninguna manera.
no va a ser reconocida tampoco tal vez por las muchas actividades o cómo celebra sus reuniones de congregación. Si hay algo que va a impactar en la vida de la sociedad es el amor con que se tratan en la congregación entre hermanos en primer lugar. Creo que eso dice mucho. El Señor Jesús lo había dicho ya en una cita, lo tengo acá, y dice, vamos a ir por acá a ver para decirlo textualmente. Dice el Señor, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. Amémonos unos a otros. Y esto es lo que van a ver las personas y va a impactar a las personas, y las personas querrán en algún momento la fuente que genera este amor en los creyentes. Y esto se puede ver en nuestro trato, cuando tenemos campañas, cuando tenemos actividades, hermanos. Es triste ver a veces personas que agarran una mesa, ¿verdad? Si vamos a compartir algo de comer, y están las sillas ahí reservadas cuando hay gente que no tiene lugar donde sentarse. Creo que por amor tendría que ceder esa mesa que yo tengo para que esté mejor esa visita, o ese hermano incluso, ¿verdad? Tranquilo, hermano, tome mi lugar y yo buscaré otro, tal vez un poquito más incómodo, pero creo que eso es amor. Veré que todos, la comida o el refrigerio que nos vamos a servir alcance para todos, porque si no es así, voy a ceder la parte que me toca, la parte que me corresponde, para que la otra persona no se quede sin poder disfrutar de ese refrigerio que estamos dando. Cuando termine, me pondré a disposición de la persona que está a cargo para poder ayudar. Sin duda será mucho trabajo para pocos, y ayudaré un poco hasta donde yo pueda. Y eso la gente ve, cómo saludamos a una visita, cómo atendemos, el amor entre unos a otros. La gente quiere ver que un esposo ame a su esposa, la trate bien, no solamente en la iglesia, sino fuera de ella, que busque el bienestar de sus hijos. Pero cuando no hay eso, el candelabro no está cumpliendo su función, no está reflejando la luz, que no es propia, otra vez lo digo, no es la luz de Cristo. Entonces no tiene ningún sentido, y esa es la advertencia. Dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y esto algunos dicen que significa que la iglesia desaparecería si no se arrepintiera. Y bueno, Éfeso, la iglesia en Éfeso lamentablemente desapareció, posiblemente no se arrepintió. Pero también puede significar que la iglesia puede permanecer presente, pero deja de ser eficaz. Deja de alumbrar a este mundo que está en tinieblas, y eso es algo muy triste, porque la iglesia está para reflejar la luz de Cristo, ¿no? Y ahí está la advertencia de parte del Señor. Y bueno, va a hablar va a mencionar a este otro grupo, los Nicolaitas. ¿Qué va a decir de ellos? El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, ¿no? ¿Quiénes eran estos hombres? Los Nicolaitas, bueno, aunque su origen es un poco incierto, bueno, hay algunas posiciones en cuanto a esto. Puede ser, dice, una secta formada por Nicolás, ¿no? Que en algún momento se menciona ahí en el libro de los Hechos, pero luego dice solamente él había sido un profesante y no era un creyente genuino, y forma una secta, los Nicolaitas. Otros dicen que era parte de los grupos de los gnósticos, pero si vemos al significado de la palabra, los Nicolaitas viene de dos voces griegas. Una significa conquista y la otra parte significa pueblo, es el que conquista al pueblo. Y al parecer este grupo era un grupo que dividía, ¿no?, a los feligreses en dos grupos, ¿no? Uno era el clérigo y el otro eran los laicos. Como que había un grupo que se ponía sobre el pueblo y los gobernaba, los dominaba. Hablábamos el otro día de Diótrefes, ¿no? Posiblemente él era un nicolaíta que amaba los primeros lugares. Entonces estas personas eran así. Y algo que dice acá muy importante, hermanos, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, ¿no? Y creo que acá tenemos una lección muy importante. No aborrece la iglesia a la persona, sino sus obras.
no es su doctrina, sino cómo viven, lo que practican, ¿no? de esas enseñanzas. Y eso aborrecían, el hecho de ponerse sobre los hermanos. Habíamos hablado la anterior semana que el rey debería cuidar eso, de no ponerse sobre sus hermanos. Creo que nadie está sobre otro. Dice que en Cristo no hay diferencia, ya todos somos iguales, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer ante el Señor, porque el Señor no hace acepción de personas, dice el apóstol Pedro allá en Hechos y en su primera epístola. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces todas las personas son iguales, pero aborrecían las obras de ellos, ¿no? Y acá creo que otra lección importante para nosotros, hermanos. Creo que muchas veces nosotros hablamos mucho de la doctrina, de la sana doctrina, y decimos, no, debemos cuidar la sana doctrina, debemos cuidarla. Pero hablamos de manera despectiva, hacemos burla de otros grupos evangélicos, los mencionamos de una manera liviana en nuestras enseñanzas, de algo erróneo que ellos mencionan, y creo que ahí se ve también la falta de amor, la falta de respeto. Recordemos que muchas personas están ahí por su ignorancia, aprendieron así, por uno u otro motivo cayeron en esos grupos. Y si Dios pasó por alto, dice, el tiempo de esa ignorancia y mandó a todos los hombres a que se arrepientan, creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos presentar defensa de lo que creemos, pero dice con mansedumbre, no hablando de una manera despectiva ni haciendo burla de ellos. No aborrecemos a esas personas, amamos a esas personas. Lo que aborrecemos son las obras, las prácticas, las malas enseñanzas que sin duda tienen un contexto satánico, ¿verdad? Todo aquello que no es la sana doctrina tiene algo así. Pero alguien, un predicador decía, ¿verdad? Tú mostrame la forma como vives y yo te voy a decir si tienes la sana doctrina. La sana doctrina no solamente son enseñanzas correctas, es una vida de comunión con el Señor. Y acá, bueno, dice eso, ¿verdad? Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. El Señor también aborrece esto. Aborrece el Señor que alguien se ponga sobre los demás. Él ya lo había dicho en sus enseñanzas acá en la tierra: el que quiera ser el primero será el último. Y nosotros, hermanos, no debemos seguir ese ejemplo también de querer el primer lugar, de querer la posición. Estemos nosotros en el lugar que nos corresponde como siervos. Estamos para servir a los hermanos, para servir a Dios. No busquemos los primeros lugares. Eso hacían los fariseos también. Aman las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, en las invitaciones. Eso no es del Señor. El primer lugar, el único que merece el primer lugar, el lugar de preeminencia, es el Señor, sin duda, ¿verdad? Pero va a continuar hablando de algo, ¿no? Y creo que acá hay una promesa del Señor. Dice el versículo 7, el que tiene oídos, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta promesa va para que de una manera individual en primer lugar, y siempre en una iglesia habrá personas que puedan atender, puedan prestar atención lo que el Espíritu Santo dice. No importa el portavoz, no importa la forma, ¿verdad? Sin duda hay muchas personas, muchos creyentes que han recibido de Dios dones, ¿verdad? Tienen ese talento tal vez de comunicar bien, de expresarse bien. Amén por esas personas. Pero sin duda hay otros que tenemos limitaciones en cuanto a muchos aspectos en la forma de comunicar tal vez, pero escuchemos el mensaje de Dios, prestemos atención y oigamos, ¿no?, lo que el Señor tiene que decir, porque es el Espíritu Santo hablando por medio de las personas. Y acá hay una lección importante, ¿verdad? No importa lo que los demás hagan, nosotros podemos ser diferentes. Nosotros podemos obedecer la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga, dice lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y acaba de mencionar algo importante, una palabra, dice, al que venciere. Y nos tenemos que preguntar acá, ¿a quién se está refiriendo?
Creo que este pasaje a veces puede dar la idea de que el que es fiel, el que permanece fiel, no va a perder su salvación y va a tener la vida eterna. No es algo que nosotros no creemos. ¿Quién es el que venciere? Hay un hermoso contraste que va a presentar un poquito más adelante el mismo libro Apocalipsis, en el 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será su hijo. Pero va a ser un contraste con el que pierde. ¿Quién es el que pierde? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces podemos ver acá que el que pierde es el que no tiene a Cristo, el que estará presente en el juicio del trono blanco, el que no se ha arrepentido y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, es el infierno, la muerte segunda. Así que el que venciere no es el que vence en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo ya lo había dicho en el libro de Romanos, ¿verdad? Porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros vencemos porque Cristo venció cuando fue a la cruz. Él venció a la muerte, dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? La muerte ya no tiene potestad más sobre aquellos que creen, y esa victoria se nos pasa a nosotros. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Entonces podemos decir que potencialmente los vencedores son todos aquellos que realmente han nacido de nuevo, son verdaderos cristianos, ¿no? ¿Y cuál es la promesa para el que venciere? Le daré, dice, a comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso. Recordemos que las cartas son a iglesias, a congregaciones. Siempre en cada congregación habrá verdaderos creyentes, pero habrá meros profesantes, personas que digan: sí, soy creyente, he aceptado a Cristo, pero no han nacido de nuevo, no tienen temor no viven realmente a Cristo. Entonces esas personas ya tienen su juicio, ¿verdad? No importa cuántas obras que hayan hecho, ya vendrán un grupo, dice, delante del Señor y le dirán: Señor, no hicimos muchos milagros, profecías, expulsamos demonios en tu nombre. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, dice, nunca os conocí. Pero dice: al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Este árbol de la vida nos lleva, creo, un poquito a Génesis. Si ustedes recuerdan, ahí estaba también, aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba el árbol de la vida, que Dios no permitió que Adán y Eva tomaran o echaran mano de este árbol para que no vivieran en esa condición de pecado. Entonces no pudieron tener acceso al árbol de la vida y fueron expulsados del huerto del Edén. Pero Apocalipsis también nos menciona este árbol. Dice el versículo 2 del capítulo 22: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y allí estará el árbol de la vida. Dice que dará 12 frutos, cada fruto en un mes del año, y este árbol será para sanidad de las naciones, ¿sí? Otra cosa interesante de esta frase es que la misma palabra, el árbol de la vida, se utiliza para hacer referencia a la cruz de Cristo. Hay muchos versículos que mencionan esto. Por ejemplo, dice Hechos 5:30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Esa es la misma palabra que se utiliza para árbol. También en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el árbol de la vida tiene relación también con la muerte del Señor Jesús en esa cruz. Recordemos que Él fue hecho maldición por nosotros, porque era maldito todo aquel que era colgado en un madero, para que usted y yo recibamos bendición. Esa bendición incluye la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y una relación íntima con el Señor. Y bueno, hermanos, esa es la promesa de nuestro Dios. El que venciere, el que realmente por fe acepta la obra de Cristo, Él podrá comer del árbol de la vida. Él tendrá la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto también, como les digo, habla de algo futuro. Dice este árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso era una palabra que se utilizaba como fuente de descanso, de placeres para ellos, aquellos antiguos orientales ricos que viajaban. Pero acá lo que significa, bueno, ya se nos ha ido el tiempo, lo que significa es la presencia de Dios mismo. Y ahí gozaremos de la vida eterna al lado de nuestro Señor siempre, ¿no? Para concluir, queridos hermanos, voy a siempre intentar mejorar en el tiempo, pero quería que podamos pensar en esto. Somos tal vez muchos los que estamos escuchando, somos parte de una iglesia. El apóstol Pablo nos llama a examinarnos nosotros mismos. Si realmente estamos en la fe, usted tiene que examinar su vida. ¿Ha habido un cambio? ¿Realmente tiene deseo de las cosas de Dios? ¿Quiere crecer? ¿Busca la comunión con Él? ¿Busca la comunión con sus hermanos? Son evidencias, querido joven, querido hermano que nos escucha, de que realmente hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Pero siempre habrá la posibilidad de que haya entre nosotros personas que dicen haber aceptado a Cristo, pero que realmente no han nacido de nuevo. Examínese, pregúntese, haga una evaluación de su vida, si realmente ha habido un cambio, si usted anhela al Señor, si quiere esa comunión con el Señor. Y si no, esta noche es una buena oportunidad para poder tomar la decisión de pasar de muerte a vida. Y eso lo hace creyendo en Cristo, aceptando por fe la salvación que Él tiene para nosotros. Él murió en esa cruz, fue colgado en ese madero, fue maldito por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque Jehová cargó en Él el pecado de usted y el pecado mío. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias le damos en esta noche por su palabra. Gracias por las personas que han podido, Señor, escuchar. Espero, Señor, que haya sido de bendición para ellos y que hayamos podido encontrar en las Escrituras, los que no eran salvos, salvación, pero nosotros que ya le conocemos, exhortación y edificación por medio de su palabra. Gracias, Dios, otra vez en Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios mediante, estaremos el próximo miércoles nuevamente acá. Animarles también a aquellos, hay algunos jóvenes que han entrado a la clase del Pastor Miguel Hebreos los días martes, que puedan continuar, que puedan seguir de la mejor manera. Entonces el día miércoles, Dios mediante, estaremos nuevamente con otra porción en este estudio del libro de Apocalipsis. Hasta otra oportunidad, mis hermanos, que Dios les bendiga.